Buenos días, hermanos, amigos que pueden estar compartiendo también en esta escuela dominical de la Iglesia Bautista del Redentor. Queremos hoy día tener una temática en relación a algunas preguntas que han surgido en torno a el por qué algunas personas pueden resistir un poco más los embates de la vida y otros en realidad se desarman o se decaen o flaquean con más facilidad. Y estos días hemos tenido, el día viernes tuvimos una conferencia con el pastor Douglas Johnson y ahí él respondía un poco a estas situaciones que pueden darse también en la vida de las personas. Y es que las personas, de alguna forma, en actitudes, pueden ser más fuertes que otros y eso les hace estar de alguna forma como una predisposición para enfrentar los desafíos. Cuando nosotros en algunos aspectos de la vida nos fijamos solamente en el aquí y en el ahora, pudiera pasarnos alguna mala jugada en algún aspecto, porque cuando nosotros no sabemos disfrutar el momento de la hora, entonces el preocuparnos de la hora sin mirar hacia el futuro o sin tener esperanza del futuro, entonces nos va a traer más de alguna complicación. Por eso es que la fe es importante en la vida de las personas. Una de las cosas que decía el pastor Douglas Johnson en su exposición el día viernes es que cuando las personas hacen este descubrimiento que cierta parte del cerebro tiene que ver con la lógica, tiene que ver con lo temporal y otra parte del cerebro en la que participa en la reflexión espiritual y detiene los contenidos de la palabra de Dios que nos ayudan a salir adelante. Entonces, esos estudios pudieran tener, ¿cierto?, una limitación cuando no se conoce la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces, si nosotros como creyentes le agregamos la palabra de Dios, que ya lo hemos venido estudiando y hemos dicho cómo la palabra de Dios puede renovar nuestro entendimiento, pero si a eso le agregamos la obra del Espíritu Santo, que es el que activa en nosotros la palabra de Dios y es el que nos anima para que nosotros también podamos seguir adelante en medio de las dificultades o en medio de las situaciones que nos toque vivir. Hay una palabra que ha surgido desde algún tiempo y se ha analizado bastante, que tiene que ver con la resiliencia, la resiliencia. Esta palabra tiene que ver con cómo una persona en medio de una crisis, cuando cae o cuando de alguna forma es afectada, es capaz de volver a la realidad y superar ese problema. Y tiene una característica un poco como los metales que pueden sufrir cierta modificación, pero después vuelven a su estado normal o al estado que tenían antes de sufrir esta alteración. Entonces, la resiliencia en la persona tiene que ver cómo esta persona vive o experimenta ciertas crisis, pero es capaz de levantarse y soportar las pruebas, soportar las dificultades y salir adelante en medio de estas dificultades. La resiliencia se define como el arte de enfrentar o de estar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Eso lo decía Boris Cyrulnik.
Y en este sentido, entonces nosotros vemos cómo podemos tener esa capacidad y de alguna forma cómo podemos ir mejorando esa capacidad de soportar la aflicción, de soportar el dolor y de enfrentar ciertas situaciones que a veces nos pudieran hacer más vulnerables que a otras personas. Esto se puede mejorar, podemos aprenderlo, podemos ir renovando este hecho en nuestras vidas para ser mejores, digamos, al enfrentar los problemas, al enfrentar las dificultades. Bueno, vamos a ir viendo algunos elementos, por ejemplo, que nos arroja la palabra del Señor, y vamos a ver las características del apóstol Pablo. En medio de una persecución al cristianismo, en medio de una persecución a la persona misma de Pablo, ya hemos dicho que Pablo escribe desde la cárcel, o encarcelado más bien, en la epístola de los filipenses y otras, y cómo él es capaz de enfrentar estos tiempos de crisis, de problemas, y haciendo el frente y saliendo fortalecido en medio de ellos. Veamos este texto bíblico. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué Pablo lo dice en este sentido? Porque las cosas que me han sucedido, llámese la cárcel, llámese los azotes que había sufrido. Cuando él relata ahí en 2 de Corintios, dice, he sido azotado varias veces con vara y he sufrido naufragios, he sufrido apedreamientos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que Pablo ha vivido las experiencias traumáticas de la vida que sin duda dejaron huellas en él. Y probablemente dejaron huellas en su cuerpo, porque los azotes dejaban huella en el cuerpo, que a lo mejor eran cubiertos por la túnica que él vestía, pero sin lugar a duda tienen que haber dejado huellas en su conciencia, en su mente y por qué no decirlo en su espíritu, en algunos momentos. Por lo tanto, él dice, todas estas cosas que me han sucedido pudieran haber llevado a que yo mengüe en el espíritu o en la necesidad de predicar el Evangelio, o que me quede quieto y me haga a un lado, como muchas personas en la vida lo han hecho. Algunos dicen, no, mejor yo doy un paso al lado y no sigo en esto. Pablo podría haberlo hecho, pero él dice, las cosas que me han sucedido no me llevaron a eso, más bien han redundado en progreso del Evangelio. O sea, me han hecho más fuerte. Hay un dicho que seguramente lo hemos escuchado, lo que no te mata te hace más fuerte. Podríamos aplicarlo aquí, este dicho, a la vida de Pablo. Y él dice, han redundado en progreso del Evangelio. Y es aquí entonces donde nosotros podemos preguntarnos, las cosas que nos suceden, las cosas que nos están pasando en la vida, ¿nos hacen más fuertes o nos derrumban? Aun cuando el mismo Pablo dice en algunos momentos podríamos estar derribados, pero no estamos destruidos. Entonces, hay una actitud que debe empezar a crecer en nosotros. El verso 13 del capítulo 1 de Filipenses dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el que yo esté preso aquí no has pasado desapercibido. Seguramente el testimonio del Evangelio lo habían recibido todos los que estaban en los tribunales, por decirlo así, en nuestra lengua hoy día, todos los que estaban en el tema de la justicia y todos los que estaban allí en el contexto del
encarcelamiento de Pablo. Ha sido notorio. O sea, de una o de otra manera, Pablo ha dado testimonio y no se ha quedado callado de lo que él era, de lo que le estaba pasando y de las circunstancias que él estaba viviendo. Y el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese cómo la actitud de Pablo no solo le estaba dando una bendición a él, de sentirse mejor, de vivir mejor, de experimentar mejor, sino que aquí habían personas que estaban recibiendo el testimonio del Evangelio por la actitud que Pablo tenía. Pero los hermanos, mire, la tercera cosa, los hermanos también eran bendecidos y se atrevían más a predicar el Evangelio. En lugar de ser amedrentados, se atrevían más a predicar el Evangelio y lo hacían, dice, sin temor. Dos palabras que nosotros debemos tomar en cuenta aquí. Los hermanos se atrevían, probablemente en otras circunstancias no se habían atrevido, pero también lo hacían sin temor. Esto a nosotros debe llamarnos entonces la atención frente a esto. Cómo nuestra actitud, cómo el enfrentar la vida, no solo nos va a afectar a nosotros, sino que también afecta a otras personas. Y Pablo lo había entendido esto y por eso él dice, en lugar de menguar la predicación del Evangelio, en lugar de callarme, parece que se me ha abierto la posibilidad de predicar el Evangelio. Si nosotros lo aplicamos a ese tiempo, cuando nosotros vemos el tema de la pandemia que estamos viviendo, podríamos decir el que se nos hayan cerrado los templos, podrían habernos a nosotros hecho menguar nuestra espiritualidad. He sabido de algunos hermanos de algunas iglesias que han decaído en la fe porque han perdido la visión de lo que significa ser cristiano y el no poder ir al templo les ha traído una cierta, llamémosle así, depresión espiritual o desánimo espiritual. Pero Pablo dice, esto que podría cerrarme las puertas me ha abierto las puertas. A nosotros en alguna medida hoy día se nos han abierto algunas puertas. Entonces, en lugar de decaernos, en lugar de desanimarnos, en lugar de empezar a contemplar nuestra pobreza, nuestras debilidades, contemplemos las puertas que se nos han abierto en este tiempo. Nosotros tenemos que ser proactivos, no solo cuánto recibo, no solo cuánto paso escuchando, sino que también cuánto yo puedo animar a otros para el progreso del Evangelio. La pregunta, ¿es posible ser fuerte y sano mentalmente a pesar de la historia o de una historia infeliz? ¿Cómo ser capaz de reponerse a las más grandes de las dificultades? Debería decir ahí, las dificultades. ¿Cómo ser capaz? Entonces, de seguir caminando, de seguir adelante. ¿Es posible ser fuerte y sano mentalmente cuando hemos tenido una historia a lo mejor triste? Bueno, ya hemos dicho que hay personas que han sufrido dificultades y en su vida han sido personas fuertes, de carácter, que han logrado cosas, que han avanzado y no se han quedado en el lamento de la vida. Se han hecho estudios de niños o de adolescentes que han sufrido y varios de los que han sufrido, o la gran mayoría de los que han sufrido y han pasado por dificultades, al final en su vida han tenido vidas satisfactorias, han formado una familia, han formado un hogar, han formado una fuente laboral que los ha llevado adelante. Y ha habido sí un porcentaje que no ha logrado esto,
pero no se debe entonces a la historia de vida que nosotros pudiéramos tener, lo que en realidad marque nuestro destino. También el doctor Douglas Johnson decía estos días que hay una posibilidad que si una persona ha tenido un padre o una madre, o las personas cercanas que han tenido ciertas conductas, pudiera tener la tendencia a imitarlas, pero no necesariamente. Y es aquí entonces donde tenemos que ver la intervención de Dios en la obra y en la vida de las personas. ¿Cómo interviene la palabra de Dios? ¿Cómo intervienen los consejeros? ¿Cómo intervienen los discipuladores de este tiempo? ¿Cómo está la intervención del Espíritu Santo para que una persona, a pesar de las circunstancias, siga adelante? A pesar de la oscuridad, pueda ver la luz. Dios puede intervenir y Dios precisamente es el más interesado en que la vida de las personas sea restaurada. Entonces, podemos, claro que podemos salir adelante. ¿Cómo podemos ser capaces? ¿Cuánto estamos afectando la vida de otros para que los que están viviendo en estas circunstancias entonces salga adelante? Pablo, ya hemos hablado de él, fue una persona con resiliencia, ya que aprendió a vivir contento aún en las adversidades. Aprendió a vivir con un espíritu positivo aún en las adversidades. Y aprendió entonces a enfrentar los problemas y no quedarse en el lamento. Mire, el capítulo 4 de Filipenses que ya tuvimos la semana pasada, vimos del 4 al 8, y vamos a tomar ahora el mismo capítulo 4, pero del versículo 11 en adelante. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjese aquí una cosa importante. He aprendido. Este he aprendido es que no siempre fue así. No siempre, a lo mejor Pablo estaba contento con lo que tenía. No siempre Pablo había aprendido a contentarse a pesar de las adversidades. Pero él dice, he aprendido. Y esto entonces nos lleva a nosotros que hay cosas que ir aprendiendo, que hay cosas que ir practicando y entonces que nos puedan hacer una vida diferente y enfrentar la vida de una forma diferente. Nosotros no podemos quedarnos en el lamento, quedarnos en la congoja y quedarnos allí en la contemplación de nuestra miseria, sino que más bien tenemos que aprender entonces a contentarnos. Fíjese que aquí esta palabra contentamiento es más allá que decir resignación, sino que he aprendido a vivir la vida de una forma contenta, alegre, a pesar de las dificultades. He aprendido entonces a estar contento, he aprendido. Cualquiera sea mi situación, cualquiera sea mi situación. Otra vez entonces, las circunstancias no son las que hacen que nosotros podamos vivir cierto estado o tener cierto estado de ánimo. David en algún momento reconoce que ha perdido el gozo de la salvación, que ha perdido ese gozo, como habla también de la iglesia de Éfeso, que ha perdido el primer amor. Hay cosas que de pronto se pueden perder, pero las podemos recuperar. Así como David recuperó el gozo de la salvación, nosotros podemos recuperar también este primer amor que en algún momento pudiéramos haber perdido. Actitud, sé vivir humildemente. Cualidad, actitud que nosotros debemos tener. He aprendido a vivir humildemente y sé tener abundancia. Humildemente es la idea de pobreza en cualquier sentido. He aprendido entonces
a vivir en estado de escasez y he aprendido también a vivir en abundancia. Y aquí entonces donde nosotros tenemos que otra vez volver a ciertos parámetros que nos da la palabra del Señor. Y cómo el fruto del Espíritu afecta a nuestra vida. Y la humildad es fruto del Espíritu también. Cuando la Escritura nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y aquí entonces donde el dominio propio tiene que aflorarse en nosotros para decir, bueno, tengo que bajar un poco, tengo que subir un poco, tengo que tener cordura a la hora de pensar respecto de mí o respecto de la situación que estemos viviendo. Sé tener en abundancia y sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado. Otra vez la palabra enseñado. Arriba, en el versículo 11, dice, he aprendido y ahora enseñado. Entonces, la enseñanza, ¿y qué enseñanza puede cambiar, alterar o reformar nuestra vida? Otra vez, la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de que tenemos que ser agradecidos, de la enseñanza de que debemos estar constantemente y permanentemente en oración. Enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina este párrafo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es un texto que hemos de tomarlo aislado como un amuleto o como una frase que nos va a traer fuerza de la nada. No, este todo lo puedo en Cristo que me fortalece, viene de un aprender, viene de un contentarnos, viene de un dejarnos enseñar por la palabra del Señor. O sea, no es una frase cliché que podemos repetir o citar en ciertas circunstancias. No es algo que nos llega como la lluvia desde el cielo, sino que es algo que tiene como resultado que nosotros hemos tenido una actitud diferente para enfrentar la vida. Hemos aprendido, nos hemos dejado enseñar por la palabra del Señor y tenemos una actitud entonces humilde para vivir la vida en necesidad o en abundancia. ¿Cuáles son algunos de los peligros que nos llevan a deformar el sentido de la vida o la forma de emprender la vida? Algunos de estos peligros, por ejemplo, es renunciar a la alegría. Hay cristianos que han perdido el sentido de vivir contento y han escuchado el evangelio de la seriedad, del ceño fruncido, han escuchado el evangelio de que uno no tiene que andar a lo mejor reírse o disfrutar, porque todo es serio, todo es seriedad. Se confunde entonces este alegrarnos en el Señor y a lo mejor tratarlo como un tema de carnalidad o falta de espiritualidad. Pablo dice, alégrense, gócense, disfruten, alegraos, oh justos, en Jehová, nuestra boca se llenará de risa, dice la Escritura. Entonces nosotros no podemos enajenarnos del deleite, de la vida, del disfrutar, el ser hijos del Señor, criaturas del Señor. Y otro elemento que también es la otra cara de la moneda, digámoslo, es alejarse de la realidad. No es que nosotros tengamos que andarnos riendo por todo. No es que tengamos que andarnos riendo cuando en realidad me duele. Pablo también
y la Escritura en varios pasajes nos invita a ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Santiago dice, debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen, disfrutar con los que disfrutan. No es que tengamos que andar riéndonos por todo o disfrutando de todo, en el sentido de que lo estamos pasando bien. No, hay momentos en que nosotros tenemos que llorar y hay momentos en que tenemos que pasarlo a lo mejor no bien, pero esto entonces no nos puede llevar a enajenarnos de la realidad. Por eso, hermanos, yo creo que nosotros, de alguna forma, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo en la vida. Hay cosas que tenemos que ir dejándonos enseñar por la palabra del Señor. Nuestra actitud es importante. Cuando la Escritura, un texto que he citado yo en otras instancias, el Salmo 103, vemos a un autor de este Salmo que al parecer no estaba reconociendo las cosas buenas y aparentemente no estaba disfrutando de la vida. Entonces él se habla a sí mismo, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y agrega algo, no olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que él lo dice porque muchas veces él y nosotros también hoy día, cuando estamos pasando tiempos difíciles, nos olvidamos de los tiempos de abundancia o nos olvidamos de los tiempos buenos. Nos olvidamos de que Dios nos ha bendecido. Cuando derramamos una lágrima y a lo mejor nadie nos ayuda en esa lágrima, nos olvidamos que en otros momentos de llantos ha habido alguien a nuestro lado y no hemos estado solos. Entonces tenemos que aprender a experimentar la vida también de esa forma. Por una parte, dejarnos enseñar, aprender a enfrentar la vida con la palabra de Dios que va actuando en nuestros corazones y cómo un tiempo difícil puede redundar en bendición. Ya Pablo lo decía, cómo este tiempo de dificultad había redundado en bendición, no solo para él, no solo le había abierto puertas, sino que también otras personas habían conocido el Evangelio y los hermanos habían cobrado ánimo. Así que pensemos nosotros qué circunstancias estamos viviendo y cómo estamos nosotros entonces reaccionando frente a las situaciones. Y esto nos puede ayudar para que otros también puedan ser animados y ver nuestro ejemplo. Si nos ven derrotados, si nos ven a lo mejor siempre amargados, si nos ven siempre cabizbajos, si nos ven siempre con una actitud negativa, no vamos a edificar ni vamos a construir la vida de otros. Entonces aprendamos a soportar las pruebas y aun cuando hemos caído, volver a levantarnos y volver a enfrentar los tiempos que nos tocan y que nos quedan por delante. Que Dios les bendiga y que tengamos un buen día. Y en unos momentos más nos conectamos entonces por Zoom para que podamos compartir, comentar este tema o algo que usted quiera expresar. Dios le bendiga.